Muy bien, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que nuestro buen Dios haga resplandecer su rostro sobre sus vidas. Soy el pastor Francisco Escaras Vergara, por la misericordia de Dios. Estamos pastoreando junto a mi amada esposa en la iglesia Centro Cristiano Internacional, iglesia de Valparaíso del Dios Viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Estamos ubicados, un poco largo el nombre, estamos ubicados en la calle San Ignacio número 780, frente a la posta de adultos del Hospital Carlos Van Buren. Ya estamos en ese lugar hace un par de años, con la bendición del Señor, y buscando la llenura cada día de el Santo Espíritu de Dios, buscando el favor, la gracia del Señor, y cumpliendo con la gran comisión que el Señor le demanda a todo aquel que ha recibido a nuestro amado Señor Jesucristo como Dios, como Rey, como Salvador. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Ana, a nuestro hermano Juan, que ya veo que están conectados. Que el Señor les bendiga mucho, 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 que el Señor les guarde, que nuestro buen Dios haga resplandecer su rostro sobre sus vidas. Su rostro sobre sus vidas. Y vamos a compartir una palabra hoy, la continuación de lo que hemos estado compartiendo a propósito de la iniquidad. Si alguien me puede confirmar que se escucha bien, por favor. Si se escucha bien, Anita, Roxana, por favor, Juanito, los que estén conectados, confírmenme si se está escuchando bien, por favor. Aleluya. Gracias, Señor. Si se escucha bien, ¿verdad? Muy bien, Carito. Que el Señor te bendiga, hijita mía. Hermana Carol, que más está ahí, me parece que no sé quién es. Ahí puedo ver. Me parece que está Dios, ¿qué dice? Bueno, a medida que vamos compartiendo, se van a ir agregando personas, ¿verdad? Muy bien. Hoy quiero hablarle de un tema que no es fácil. No es fácil compartirlo porque tengo que guardarme mucho. Porque se lo digo, una vez, hace hartos años atrás, en la iglesia quise tocar un tema para la juventud. De hecho, toqué un tema para la juventud y una persona en realidad, no alguna, una, que me insultó, habló mal, que cómo se me ocurría, etc. Y en ese tiempo recuerdo que hablé sobre la masturbación. ¿Sabías tú que, lo he dicho varias veces ya, que cuando las personas se masturban, dejan su mente en blanco para pensar en la situación, ¿verdad? O para pensar en la persona.
Porque las personas cuando se masturban no piensan en la abuelita. Y dejan su mente en blanco y cuando una persona deja su mente en blanco le está abriendo una puerta a los demonios. Por eso que les digo que hay temas que son un poco complicados para predicar, un poco especiales para predicar, pero no por eso no lo vamos a hacer. Y vamos a hablar de las adicciones sexuales, Vamos a orar al Señor, ¿ya? Padre, en el nombre precioso de Jesús, gracias, papito mío. Gracias, mi Señor bendito, por su amor, por su misericordia, porque usted es bueno, porque usted es fiel, porque usted es verdadero, porque usted es santo, papá. Y es 3 veces santo, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, le doy. Bendíganos, mi Señor. Bendíganos en esta noche y siempre, papito mío, con la bendición de que sea su Santo Espíritu fluyendo a través de nuestras vidas. Use mi vida, papá. Como desciende del cielo la lluvia, la nieve y no vuelve allá, sino que moja la tierra, da semilla al que siembra y pan al que come, yo le ruego. Le suplico, Padre del cielo, que así sea la palabra que sale de mi boca. Mi Señor, le suplico que no vuelva vacía, sino que esta palabra, este estudio se convierta en una semilla, pero que pueda caer en buena tierra, Padre, y no entre pedregales ni entre espinos, papito mío. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, mi Rey, se lo suplico en el nombre precioso de Jesús. Y en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy bien. Ahí trate usted de compartir esta prédica. Compártala por WhatsApp para ver si hay algún hermano de la iglesia que la va a ver. Muy bien. Las adicciones sexuales. ¿Qué pasó? Vino el Señor, parece. Habían varios conectados y ahora quedan 2. Pero bueno. Las adicciones sexuales. Hemos hablado, a propósito de la iniquidad, hemos hablado de la crueldad, de la blasfemia, las adicciones, la pereza, y hoy vamos a hablar sobre adicciones sexuales. Amén. La Biblia nos dice que en el último tiempo, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo el último tiempo, lo he dicho varias veces. Antes se decía los últimos tiempos, pero hoy nosotros estamos viviendo el último tiempo. Y en estas señales el Señor se refiere a los acontecimientos que serán importantes, trascendentales en el mundo entero, como una guerra, como cuando se levanta la nación contra la nación, como cuando hay terremotos, cuando hay pestes, cuando hay virus, etc., cuando hay cosas que marcan en el mundo entero, notorias, cosas notorias, situaciones notorias, en todas partes, eventos generalizados. Cosas que no solamente suceden en un barrio, en una ciudad o en una nación, sino que, como por ejemplo la pandemia, que fue algo global, algo que todavía lamentablemente está sucediendo en el mundo entero. Terremotos que también suceden en el mundo entero, guerras que han acontecido y están aconteciendo también en el mundo entero, eventos generalizados. Y dentro de estos acontecimientos, dentro de estas cosas, la Biblia nos habla del aumento de la maldad. Y lo hemos leído varias veces, lo que dice Mateo capítulo 24, verso 12, donde dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando habla del amor de muchos, está hablando del pueblo adquirido a precio de sangre, porque el mundo ya está frío. ¿Por qué se van a enfriar? Si espiritualmente hablando están fríos, no conocen, lamentablemente no han conocido la verdad. La verdad no los ha hecho libres, pero como se aumenta la maldad, también
Esto se refiere a que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, muchos de ellos se van a enfriar. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos libre de enfriarnos. Pastor, pero la Biblia dice que Él nos prefiere frío o calientes, espiritualmente hablando. Porque si eres tibio, el Señor dice que nos vomitará de su boca. Entonces, yo no quiero estar frío. Y a pesar de que se multiplica la maldad, yo no quiero estar frío. Y para no estar frío, yo tengo que tener puesta mi mirada en el blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Para no enfriarme, yo tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que leer la palabra, tengo que congregarme, tengo que estudiar, tengo que aprender. Y esto, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, es una de las formas de aprender, para que no nos enfriemos, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de maldad, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando se habla de maldad, se habla de iniquidad, de injusticia, de transgresión, de pecado, de todo lo que no aprueba Dios. Pastor, ¿qué es pecado? Todo lo que no es de Dios es pecado. Todo lo que Dios no aprueba, ¿verdad? Entonces, diferentes tipos de pecados. Y hay pecados que han existido siempre, siempre. Allí en el huerto desobedecieron. La desobediencia nació en el huerto, ¿verdad? Desobedecieron al Señor. No hicieron caso a lo que Jehová Dios, Rey de los ejércitos, estableció, que era que de todo árbol podían comer del fruto de todo árbol, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si seguimos más adelante, cuando fueron expulsados del huerto, vemos que los hijos de aquellos, de Adán y Eva, hubo una situación terrible. Caín mató a su hermano Abel, lo mató. Entonces, como les digo, hay pecados que han existido siempre, toda la vida. Pero en el último tiempo se incrementan, en el último tiempo aumentan mucho, mucho, mucho más. Si tú le preguntas a una persona que tenga, qué sé yo, 70, 80, 90 años, si recuerdan cuál era el tipo de violencia que había en su barrio, en su nación, ellos te van a decir que las cosas que existen hoy, hace 60, 70, 80 años atrás, no existían. O no era tanto como era hoy. Veía las noticias que acá cerca de Valparaíso, en Viña del Mar, encontraron un tambor donde dentro de ese tambor había una persona que la habían baleado y la metieron en ese tambor y la tiraron cerro abajo, por allá, por el puente Las Cucharas. O sea, terrible, hermano. Y podríamos estar hablando hasta mañana de las cosas terribles que se están viviendo en el mundo hoy. El incremento del pecado, el incremento de la maldad, ¿verdad? Y fíjate esto, mira, siempre previo a un juicio parcial o total sobre la tierra. Hay juicios que son parciales. Hay países donde le han dado la espalda a Dios y donde le han dicho bienvenido, por ejemplo, a la brujería. Podríamos nombrar algunos países como lamentablemente Haití, por ejemplo. Ha venido juicios sobre esas naciones, pero específicamente sobre esa nación. Pero también ha venido un juicio en algunos momentos sobre la tierra, o en algún momento sobre la tierra, ¿verdad? Siempre previo a un juicio parcial o total sobre la tierra, hubo un incremento, hubo un aumento de la maldad. Y a esto le ponemos base bíblica, dos ejemplos. El primero de ellos es Génesis, en el capítulo 6, del verso 5 al 7, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres será mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dios se arrepiente también. ¿Cómo se va a arrepentir Dios? Dios se arrepintió de haber hecho hombre sobre la tierra. Dios se arrepintió de destruir Nínive, por ejemplo. Claro que después lo destruyó, Nínive fue destruida igual, ¿verdad? Dios es Dios, ¿verdad? Y aquí dice en el verso 6, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré, quitaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho, ¿verdad? Vemos también que antes que venga el juicio sobre Sodoma y Gomorra, en los días de Lot, el pecado de aquellas ciudades era grave. ¿Qué nos está diciendo? Vuelvo a insistir, antes de que haya juicio parcial o total sobre la tierra, hay incremento de la maldad. Vemos en Génesis 18:20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Entonces, podemos notar que el pecado, la maldad, la iniquidad al que se refiere la palabra, gira también alrededor del pecado sexual, que es lo que estamos hablando hoy día. Y el Señor Jesucristo compara, fíjate bien, escúchame bien, su segunda venida, ¿verdad? Un juicio, su segunda venida, bueno, la segunda venida es por el arrebatamiento, ¿verdad? De aquellos que han recibido a Dios como Rey y Salvador. El Señor Jesús comparó el tiempo de su segunda venida con estos dos acontecimientos, ya que el Señor Jesús dijo, porque como en los días de ¿quién? De Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37, lo acabamos de leer. Y en Lucas 17:29 dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Cuando estaba escribiendo esto, el Espíritu me recordaba la situación allí con Lot. Dice que llegaron ángeles que llegaron allí a la casa de Lot. Y los de Nínive, los de Sodoma, perdón, vieron a estos ángeles y quisieron tomarlos, quisieron tenerlos sexualmente. Usted sí me entiende, sí me escucha. Pero ¿qué hizo Lot? ¿Qué es lo que hizo Lot? Le dijo, aquí están mis hijas, ¿verdad? Tómenlas a ellas y dejen a estos hombres. Yo no sé qué padre podría decir eso hoy, pero ¿por qué lo dijo eso? Porque llegó un momento en que para él era algo normal, porque la degradación sexual era tal en los días de Lot, tal, que en un momento él dijo, ahí están mis hijas, ¿verdad? Tómenlas a ellas, pero no a estos hombres. Todos, absolutamente todas las personas que pisamos esta tierra, de alguna manera o de una u otra forma hemos pecado. Sin embargo, la práctica del pecado se refiere al ejercicio repetitivo, a una acción repetitiva. Se refiere a lo que estoy diciendo es que todos de alguna manera pecamos. El problema es cuando pecas y pecas y pecas a través de la misma situación, ¿verdad? Por ejemplo, fornicación, robo, mentira. Lo repetitivo de una acción puede llegar a convertirse en un hábito o en una costumbre, que finalmente llega a convertirse en un vicio
o en una adicción. ¿Verdad? Sí me va siguiendo, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo el que peca y el que practica el pecado. Una cosa es pecar y si decimos que no pecamos, hacemos mentiroso a Dios. Una cosa es pecar y entender que abogado tenemos delante del Padre a nuestro amado Señor Jesucristo que nos defiende, ¿verdad? Así como el Paracleto, así como el Espíritu Santo de Dios, como un abogado. Ahora, entonces no es lo mismo el que peca y el que practica el pecado, ya que la Escritura dice que quien practica el pecado es esclavo del pecado. En Juan 8, verso 34. Cuando hablamos de adicción, nos referimos a cualquier actividad que una persona no sea capaz de controlar. ¿Sabes que esto de compartir una palabra, me gustaría tomar una foto, que alguien me tome una foto de acá? Aquí tengo el notebook que el Señor me regaló. Y aquí tengo frente a mí el celular que el Señor me regaló. Y yo puedo ir viendo las personas que están conectadas y puedo también ver las personas que se conectan y que se salen. Y lo que más, no sé qué calificativo dar o extrañeza me da, es ver que hay gente de la iglesia que se conecta. Está 2 o 3 segundos y se salen. Pero bueno, también hay personas atentas a esta enseñanza. Entonces decíamos que cuando hablamos de adicción nos referimos a cualquier actividad que una persona no sea capaz de controlar, ¿verdad? La adicción es una enfermedad física y psicoemocional. Las adicciones es una dependencia a una sustancia, a una actividad, a una relación, a un pecado. ¿Sí? Y el apóstol Pedro dice en el libro de 2 de Pedro 2:19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Este mismo versículo en el comentario Biblia en lenguaje sencillo dice, pues el que no puede dejar de pecar es esclavo del pecado, ¿verdad? Y vamos a hablar solamente por unos segunditos, por unos minutos, de una de las adicciones, de una de las formas en que el hombre, y la mujer obviamente, se puede convertir en esclavo sexual, en esclavo de adicción sexual. Podemos ver en las noticias cuando hablan las esclavas sexuales. Mujeres que se las llevan lamentablemente presas, qué sé yo, las tienen retenidas, las tienen allí secuestradas como esclavas sexuales. Pero un esclavo sexual es una persona que también es esclavo de la pornografía, es una persona que es esclava de la masturbación, es una persona que es esclava del sexo, esclava. ¿Ah? ¿Y qué es la adicción sexual? Es la conducta compulsiva, que lleva a un individuo a realizar actos sexuales y a veces involuntarios. No sé por qué lo hice. Tú le preguntas al violador por qué se violó a esa niñita, por qué se violó a ese niñito, por qué se violó a esa mujer. No sé. No sé por qué llegué a hacer eso, ¿verdad? No sé por qué hay tanto pueblo de Dios que le cuesta tanto evitar lo que la Biblia le llama la mancilla. La Biblia dice que nuestro lecho debe ser sin mancilla. ¿Qué es lo que es eso, pastor? Estúdielo en la Biblia, pues. Busque ahí menos comedia, menos cagüines, menos videos de chinos comiendo jaivas con papas doradas y más Biblia. ¿Ah? Como resultado deja una sensación de insatisfacción y pérdida de la libertad. Personas insatisfechas en el área sexual
hombres que pueden tener 1, 2, 3, 5, mujeres que pueden tener 5, 3, 2, 1, 8 hombres o mujeres, ¿verdad? Un hombre que tiene su esposa, tiene hijos, pero se ve en la necesidad de su adicción de buscar en una prostituta, o en un homosexual, o en la masturbación, o en la pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. La adicción es una conducta compulsiva que lleva a realizar una acción determinada. Pero estamos hablando de los adictos al sexo, ¿verdad? Más allá de la voluntad propia, impidiendo detener su práctica por periodos prolongados. Es que sabe que, caballero, yo a usted no le estoy entendiendo nada. Porque ¿qué tiene de malo el sexo? Dentro del matrimonio nada. Fuera del matrimonio mucho. Bastante tiene de malo. Bastante puede llegar a ser una adicción. Porque si un hombre busca en una prostituta, lamentablemente, y no me estoy burlando de las prostitutas, que el Señor tenga misericordia de ellas, es que con su esposa, con la madre de sus hijos, no va a hacer lo que va a hacer con la prostituta. ¿Me hago entender? O aquel hombre no va a hacer con su esposa, con la madre de sus hijos, lo que puede hacer con un homosexual. Y yo puedo ir más allá, por eso que les dije al comienzo de esta enseñanza que es un tema muy delicado, muy delicado. Y por respeto a usted no voy a ahondar mucho en este tema, pero a las personas de la iglesia sí les voy a mandar un poco más detallado este estudio. Porque más adelante yo no sé quién puede ver esta prédica y lamentablemente el enemigo del diablo, y que el Señor reprenda al diablo, siempre va a querer enlodar lo que el Señor quiere hacer. Aunque una adicción puede ser, según algunos expertos o los expertos, una enfermedad emocional y física, bíblicamente podemos entender también que puede haber, y que hay, más bien dicho, un trasfondo espiritual. La Biblia nos enseña claramente que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, en Efesios 6, sino que es contra gobernadores, contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra demonios. Que el Señor reprenda al diablo. Y considerando que el pecado sexual fue determinante en los juicios parciales y totales que ha habido sobre la tierra, podemos entender que los juicios que los juicios que vendrán sobre la tierra serán precedidos, sí, pastor, por el aumento de la maldad, serán precedidos por el aumento notable de las adicciones de tipo sexual. Hoy día tú te vas a encontrar con una cantidad de formas de placeres, de la búsqueda del hombre, de alcanzar un éxtasis, un placer sexual en las cosas más increíbles. Y el mundo de hoy ha entrado en un desenfreno de tipo sexual, causándole un tremendo daño a la sociedad en la que vivimos. ¿Sí? Fíjate que existe lo que se denomina parafilias, no parafina, parafilias. ¿Qué es una parafilia? Son vistas con frecuencia en consultas psicológicas, psiquiátricas. ¿Qué es una parafilia? Son patrones de comportamiento sexual. ¿Qué es una parafilia? Patrones de comportamiento sexual poco habituales. Y aquí yo le voy a pedir que me ayude a orar. Por favor, allí esté clamando para que se entienda este estudio, que no hay maldad de mi parte, que no hay burla de mi parte, que no hay, no sé cómo decirlo, malicia de mi parte, que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Son patrones, las parafilias
son patrones de comportamiento sexual poco habituales, en donde la fuente de placer puede ser un objeto, una situación concreta o un tipo de persona en especial. Un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, un hombre con un animal, etc. ¿Ah? Entonces, el mundo hoy día se pregunta o considera si algunas conductas se deben juzgar como conductas patológicas, como conductas, como problemas, como enfermedades de la mente, al punto en que hay países donde son aceptadas algunas formas sexuales, donde es aceptada, qué sé yo, la pedofilia, donde es aceptada la zoofilia, y países que supuestamente son desarrollados, ¿verdad? ¡Wow! ¿Cuáles son las parafilias más comunes? Mira, las anoté, pero no las voy a definir, y no por tiempo, sino que porque son demasiado complicadas algunas, no de explicar, sino que estamos transmitiendo a través de redes sociales y yo me quiero guardar. Amén. Está el exhibicionismo, por ejemplo, voy a nombrar 15 nomás. El exhibicionismo, el fetichismo, el frotismo o froteurismo, la pedofilia, el masoquismo sexual, el sadismo sexual, el fetichismo travestista, el voyeurismo, el parcialismo, la necrofilia, la urofilia y coprofilia o scat, la zoofilia, la nismolagnia o tickling, la asfixiofilia, la gerontofilia. Oh, pastor, qué raro los nombres. 15. Y podemos definir las 15. ¿Qué les parece si definimos una? Esta, la urofilia y coprofilia. Se trata de las personas que sienten placer sexual por beber orina, o porque lo rocíen con orina, o con feca, con excremento. ¿Qué está hablando este caballero? Lo que es real. Lo que lamentablemente algunas personas, y así podría definir las 15, porque yo no voy a escribir algo que no leo, no voy a escribir algo que no estudio. Y lamentablemente el libro de Romanos dice que se envanecieron, dice allí, en su propio razonamiento, que las mujeres cambiaron su uso natural, que se encendieron en su lascivia. Ahí está en tu Biblia, si es que tienes Biblia, claro, en el libro de Romanos. Y dentro del matrimonio, el sexo, o hacer el amor, es una tremenda bendición. Por eso que se llama matrimonio, porque viene de matriz. Y en la matriz de una mujer es donde se concibe la vida. Por eso que es imposible que un hombre se embarace, o que dos mujeres que estén juntas, una de ellas se embarace. Es imposible. Imposible. El pecado sexual se refiere a todo acto sexual ilícito o prohibido. Y como les decía hace un momento, podríamos estar hablando mucho sobre esto. Y podríamos estar hablando mucho de cuando se pierde el control. Cuando se pierde el control, se pierde la libertad. Y comienza el proceso de esclavitud o de adicción. Específicamente es lo que estamos hablando del sexo. Por ejemplo, el Internet es un arma tremendamente poderosa que usa a diario el enemigo, el diablo, y que el Señor reprenda al diablo, para embobar, para arrastrar a las personas a tener ciertos tipos de adicciones sexuales. Y la conducta de los hombres en los últimos días habla que lo que hemos hablado
en las otras enseñanzas anteriores sobre la iniquidad, ¿se acuerdan? 18 tipos de hombres amadores de sí mismos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice 2 de Timoteo 3, del verso 1 en adelante. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Vuelvo a decir por tercera vez, amadores de los deleites, más que de Dios. Tomarse un helado es un deleite, es un placer comer chocolate, para mí, aunque me hace mal. Pero para algunas personas es un deleite abusar de un niño. Para algunas personas es un deleite la zoofilia, la necrofilia. Para algunas personas es un deleite la crueldad en el sexo. Para algunas personas es un deleite pagar por sexo. Para algunas personas es un deleite, y así podríamos estar hablando mucho rato. Que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Aquellos que tienen apariencia de piedad, el tío, el profesor, el familiar, el vecino, que tenía una apariencia de piedad tremenda. Por eso que la mamita estaba confiada, porque está con el tío. ¿Y qué es lo que había en el corazón del tío, en la mente del tío, o del vecino, o del profesor? ¿Verdad? ¿Qué es lo que había en la mente de esa persona, en la vida de esa persona? Una apariencia, ¿verdad? Para hablar de algo. Para muchos la pornografía es una práctica inofensiva, pero puede llevar a prácticas de violencia sexual tremenda, hermano. Tremenda. El otro día estábamos ahí con mi esposa y apareció el programa, el de Carlos Pinto. Y ahí graban, a pesar de que son actores, qué sé yo, en el momento en que la chica, la mujer, la dueña de casa, la niña, está siendo violada. Y hay personas que gozan viendo esos programas de televisión. Y hay personas que son alimentadas violentamente en sus gustos, en sus deseos, en sus desviaciones, en sus adicciones sexuales. Tremendo, hermano. Aparentemente este problema no causa un daño, pero ahí hay un daño irreversible, si es que no aparece el Cristo de la gloria a favor de esa persona y lo lava con su sangre preciosa, lo limpia de todo pecado. Si es que esa persona no decide que en su mente se produzca un cambio, una metanoia, si es que esa persona decide tener la mente de Cristo, si es que esa persona se arrepiente, esa persona va a ser sana de esa adicción. Sabemos que en Cristo Jesús hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Le prometo que cuando estaba viendo esta enseñanza, sé hacerlo, gracias al Señor. Sé cómo buscar información de parte de Dios, de parte de hombres de Dios, en el área de la guerra espiritual, en ministros del Señor que han escrito a propósito de esto.
Pero decidí llegar hasta acá. Decidí escribir hasta acá porque este tema es complicado. Hay hermanos tuyos, hermanos míos, que llegaron a los pies de Cristo con tremendos testimonios, hermano, por ambas partes. Nos podemos encontrar con la bendición, de pronto que dentro de una iglesia hay un policía, hay un gendarme, los que cuidan a los presos, y hay un ex delincuente, y hay una persona que lamentablemente estuvo preso, delinquió, etc. Y cuando en la iglesia del Señor, usted o tú, Luchito, eres carabinero, sí, pues, hermano Pedrito, y usted, hermano Josecito, no, yo soy gendarme, y usted, hermano Rodolfito, no, yo estuve preso, yo me porté mal, no importa, pero las cosas viejas pasaron, el Señor hace todo nuevo. Pero hay temas que la hermandad no maneja. Hay temas que a veces le toca manejar al ministro de Dios. Hay situaciones que el ministro de Dios a veces tiene que manejar que son muy tristes. Personas que han sido violadas, hombres y mujeres que han sido abusados sexualmente, y hoy día son hermanos en diferentes iglesias. O personas que han tenido inclinación con un niño, con un animal. Personas que tienen este u otro problema. Y también están en la iglesia del Señor. También están dentro. No sé si el ejemplo es burdo, pero si el Señor tuvo misericordia del ladrón, del policía, del gendarme, del carabinero, por supuesto, sanó la vida y el corazón de aquel o aquella que fue abusado o abusada sexualmente. Creo que el Señor, y voy a poner base bíblica en esto, para que nadie me empiece a languetear. Dice que todo pecado, todo, absolutamente todo, pecado. Pero pastor, todo pecado, le será perdonado al hombre, menos la blasfemia en contra del Espíritu Santo. El Dios que yo sirvo es un Dios misericordioso. El Dios que yo sirvo es el que no desprecia a un corazón contrito y humillado. Es necesario, iglesia amada, es necesario que en estos tiempos tengamos que tocar estos temas. Los podemos tocar a través de un discipulado, y los podemos tocar también de forma interna, los podemos conversar, pero en los últimos tiempos, antes de la venida del Hijo del Hombre, antes del juicio que se viene sobre este mundo, el diablo, y que el Señor lo reprenda, está desesperado. Y él está redoblando, triplicando, cuatriplicando, no sé cómo se dice. Está aumentando la maldad. Y una de las mayores, una de las formas más fáciles que el enemigo tiene para atacar al hombre y a la mujer es en el área sexual. Lo más fácil hoy es levantar un dedo acusador. Es lo más fácil. No, mira, si yo la conozco, esta cochina. No, si yo conozco, engañaba a su esposo, este cochino. Qué fácil es levantar un dedo acusador. Qué fácil es acusar a una mujer que vende su cuerpo. Qué fácil es eso. Qué fácil es acusar a un hombre que engañaba a su esposa. Por supuesto que no está bien. Por supuesto que no está bien. Pero recordemos a nuestro amado Señor Jesucristo, cuando le dijo a aquella que la venían persiguiendo porque la querían matar, apedreándola. Y ella llegó corriendo a los pies de Jesús. No tenía otra opción. Hermanos amados, no tenemos otra opción. ¿De dónde huir de la ira venidera? No tenemos otra opción de dónde para huir en contra de esta maldad que levanta el enemigo cada día en contra de la tierra, en contra de los hijos de Dios.
Y esta mujer llegó corriendo allí donde estaba nuestro amado Rey y Salvador. Y él escribía en la tierra, usted conoce la historia. Y le dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y desde el mayor al menor comenzaron a botar las piedras. Él le dice también a aquella, 5 maridos has tenido. Y el que está en tu casa tampoco es tu marido, o sea, 6. Si es que no tuvo más. Se reveló en la vida de aquella mujer. Esa mujer creyó, entendió que le llamó profeta. La vida de esa mujer fue transformada. Así como ha sido transformada la vida de millones y millones y millones de personas en el mundo que han tenido problemas de adicciones sexuales. Hermano amado, hermana amada, la fornicación, el adulterio, la lascivia, delante de los ojos de Jehová es un pecado. Es un pecado. ¿Qué tengo que hacer para no estar en pecado? La Biblia dice que es mejor casarse que estarse quemando. Amén. Muy bien, hermanos amados. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que nuestro buen Dios haga resplandecer su rostro sobre sus vidas. Les espero mañana en la calle San Ignacio, número 780, a contar de las 19 horas. Iglesia Centro Cristiano Internacional, Iglesia de Valparaíso. Ahí estamos para servirles. Buenas noches, bendiciones, un abrazo. Les amo mucho.